el canal en donde exploramos la creatividad de nuestros diferentes invitados. El día de hoy tenemos a Pachi Navajas, que es life coach y es alpinista y guía de turismo con un toque cultural y bueno, tiene la verdad un montón de cualidades y habilidades interesantísimas, entonces seguramente el de hoy será un programa muy interesante. Pachi, mil gracias por estar acá, me siento afortunada de tenerte. Muchas gracias. Y bueno, principalmente afortunada de haberte conocido. La verdad es que ha sido un gusto y tenerte en el programa y compartir lo que nos vas a compartir hoy será maravilloso. Mil gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario. Pues bueno, cuéntanos un poquito, Pachi, así a grandes rasgos, a qué te dedicas, cuál es tu negocio y de ahí arrancamos. Mi negocio principal es un concepto que he creado y que está en el propio nombre de la empresa, Advent Culture o Aventura y Cultura. Okay. Mi idea cuando empecé hace 6 años era crear un negocio de turismo de aventura basado en mi experiencia como guía de montaña y que tuviera al mismo tiempo fuera de la mano de una exploración cultural. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, México. Sería una lástima venir a México a subir una montaña y no visitar un centro arqueológico o una ciudad colonial o una visita a la Plaza Garibaldi o una degustación de la riquísima cocina, gastronomía nacional. Entonces, desde el principio el concepto era, bien, la gente que llega va a escalar una montaña o va a ir a un parque nacional, etcétera, y después, antes y después, vamos a procurar completar esa experiencia con algo cultural, algo histórico que te llevas, y siempre decimos que queremos que te lleves algo mejor que unas fotos, ¿no? Claro. Te lleves una experiencia. Claro. Esa es la parte de turismo de aventura y cultura, y luego pues desde mi faceta de life coach pues ofrezco coach a personas, a individuos y a empresas, y tengo un programa de liderazgo que también he creado que se llama Liderazgo y Montaña. No hay ninguna sorpresa aquí, ¿verdad? Soy alpinista y yo siento que salir a la naturaleza y sobre todo a la montaña nos pone en una situación de descubrimiento personal y de reto, y en ese contexto de estar en un lugar vamos a decir que fuera de la zona de confort, es en el que hacemos un trabajo, un programa de liderazgo. Entrenamos normalmente a ejecutivos a desarrollar determinadas habilidades de liderazgo. Claro, porque asumo yo que el liderazgo, bueno, en este caso, tiene todo que ver con el autoliderazgo, ¿no? O sea, poder empezar a ser líder en un grupo, pues tendrías que empezar a liderarte personalmente. Por supuesto, estamos de acuerdo. Y por ahí hay un chorro de aprendizaje, me imagino, en la montaña. Claro, ¿cómo llegué a esta misma idea que acabas de expresar también? Yo empecé en México como alpinista hace aproximadamente 15 años, antes no había hecho actividades en montaña y quedé fascinado por lo que verdaderamente implica convertirte en un buen profesional de la montaña. Es precisamente autoliderazgo lo que necesitas. Un guía es de alguna manera un líder, ¿no? Claro. Tiene que guiar a un grupo de personas hacia un objetivo. En el caso nuestro es llegar a la cumbre de uno de nuestros maravillosos volcanes, y hay una serie de condiciones que son necesarias. Claramente ayuda la experiencia, claramente ayuda la condición física, claramente ayuda el conocimiento que uno ha adquirido en cursos y en expediciones, sí, etcétera. Hay mucho de esa experiencia y conocimiento que transmites a tu equipo, ¿no? Pues evidentemente no es nada nuevo que el líder tiene que saber motivar. Claro. Es uno de los grandes retos de la montaña. La montaña es alta, la montaña tiene condiciones climatológicas que no son las comunes para los que vienen. Claro. Además está el famoso efecto de la altitud, ¿no? La altura le pega a la gente y no están acostumbrados. Y todo eso a través de, bueno, una preparación por una parte y una motivación por otro lado, pues conseguimos ese gran
resolver ese gran reto para mucha gente que es, oye, pues yo no sabía si iba a poder, pero sí he podido llegar hasta ahí arriba. Claro. Es una bonita metáfora de la vida, he llegado al punto más alto que se podía llegar, lo he hecho con esfuerzo, lo he hecho con autofe, con disciplina, y muchas veces, por qué no mencionarlo, es un trabajo en equipo. Es Claro, decir, en un momento determinado hay uno que es más simpático y anima al grupo, hay otro que es más previsor y observa algo que ayuda al grupo a completar el objetivo, uno que lleva más agua y puede compartirla con el otro. Hay muchos bonitos aspectos en el mundo del alpinismo que tienen un paralelo con nuestra vida diaria, empresa o personal, ¿no? Claro. Pachi, ¿cómo se te ocurrió poner junto el alpinismo con tu trabajo? ¿Cómo, o sea, por qué decidiste que el alpinismo tiene que ser tu trabajo? Porque me quiero imaginar que empezó como un hobby, ¿cierto? Cierto. Como respuesta general, cuando las personas están buscando reinventarse, este era mi caso y es el caso de mucha gente que seguramente nos está escuchando. A lo mejor han estado haciendo algo durante años, les ha dado una cierta estabilidad ese trabajo, pero puede llegar un momento en tu vida en que no te llena y te preguntas qué viene después. Te tienes que reinventar. Hay toda una categoría de coaching que es reinvención personal / profesional, ¿no? Claro. Entonces, este era mi caso. Hace 6 años, yo había sido durante 22 años ejecutivo de varias multinacionales de tecnología y llega un momento en que el alcanzar la cuota de ventas de esa gran multinacional en el trimestre X no es la cosa que más te entusiasma en tu vida, aunque te paguen un poquito más si lo consigues, ¿no? Entonces, partiendo de esa situación vital que mucha gente experimenta, una de las recetas del éxito más típicas es, bueno, pregúntate a ti mismo qué te hace feliz hacer y en qué eres bueno, en qué la gente percibe que eres bueno, ¿no? Yo había desarrollado en los últimos 15 años, en paralelo a mi actividad profesional, un hobby que se ha convertido y sigue siendo una pasión, que es el mundo vertical, el mundo de las exploraciones de montaña. Entonces había tomado todos los cursos disponibles, había ya hecho expediciones en 3 de los 5 continentes, sabía que eso me entusiasmaba, ya había actuado como guía, ya había llevado a grupos menos expertos a descubrir montañas, y fue bastante natural la transición, que además, digamos que se me ocurrió esa visión en una montaña, subiendo una montaña fue cuando me vi haciéndolo. Me pareció muy natural porque yo ya sabía que esto me hacía feliz, yo ya sabía que esto le hacía feliz a mucha gente, porque hay una meta más allá de uno mismo, y yo sabía que esto tenía una viabilidad profesional, porque hay una profesión que es guía de montaña. Claro. Ahora bien, ¿qué más puede hacer uno? ¿Qué más puede dar uno al universo? O en este caso, dar de vuelta, de regreso al universo. Pues a mí me gusta mucho la cultura en general, soy guía de turismo, puedo presentar museos, sociedades coloniales, etcétera. Además creo que ayuda mucho conocer nuestro pasado para poder saber hacia dónde vamos. Claro. Entonces para mí era muy claro que sumado al componente aventura tenía que haber un componente cultura. Yo estoy deseoso y me siento realizado haciendo estas dos opciones. Luego, años después, le hemos añadido el componente liderazgo, porque bueno, al fin y al cabo también hay que aprovechar que uno ha estado 22 años en el mundo de las empresas, ha vivido desde dentro de esa trinchera lo que es el día a día de las empresas, y eso te permite desarrollar soluciones o programas directamente pues que responden directamente a lo que necesitan estas multinacionales o estas empresas nacionales. Ambas sirven, ¿no? Claro. Vamos concretamente hablando del tema de creatividad. Cuando has llevado a diferentes grupos, ¿en qué momento o en qué punto de este proceso, digamos, es donde crees que interviene la creatividad? No solamente la tuya, pero también la creatividad del grupo al que estás llevando. Pues surge de manera mágica e inesperada en todos los momentos previos,
a la expedición, durante la expedición y a veces después de ella, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Creatividad es, en el caso nuestro, muchas veces deber improvisar ante una situación inesperada o ante una carencia, pues con las herramientas que tenemos en ese momento, ¿no? Vamos a suponer que se nos termina el agua, por poner un ejemplo. El agua, creo que es obvio para todo el mundo que es el componente más vital, ¿no? Podemos pasar un tiempo sin comer, podemos pasar un poco de frío y sobrevivir, pero el agua, en el momento que empieza a faltar durante un periodo de más de un día o dos, se deteriora mucho el desempeño humano y pone en riesgo nuestra vida, ¿no? Pues bien, estamos en una montaña, evidentemente no vamos a encontrar agua embotellada en las condiciones que lo querríamos, pero pues guess what, la nieve es agua en otro estado, ¿no? Entonces si encontramos la manera de derretirla, es una manera que tenemos agua. Si aprendemos a ser observadores de la naturaleza, vamos a descubrir que hay cañadas que se van formando precisamente porque durante milenios ha estado lloviendo y es muy posible que encontremos un pequeño arroyo o algunas charcas donde podemos obtener agua. Y, ¿por qué no?, siendo más creativos todavía, podemos ponernos en un lugar donde sabemos que va a pasar gente y pedir agua. Son tres maneras diferentes de resolver un tema importante utilizando la creatividad. Seguro que hay más, pero con esas hemos podido sobrevivir hasta ahora, ¿no? Claro. Y fíjate que me doy cuenta, como lo hemos visto en el transcurso del tiempo que he estado en el programa, que la creatividad 100% viene de una necesidad, surge a partir de una necesidad. Si no, no tendrías por qué buscar agua, ni tendrías por qué ingeniártelas para conseguirla, ¿no? Sin duda. Entonces es algo muy interesante. Tengo bueno, no sé si tú sabes, pero alguna de mis facetas es la parte ecológica. Me gusta muchísimo el tema de la ecología, cuidar el medio ambiente y procuro siempre estar como en ese lado. Y una de las cosas que quiero preguntarte, independientemente de la creatividad, es si te has encontrado a través del tiempo, en estos 15 años plus que comentas que tienes subiendo montañas, si has encontrado que hay una diferencia y si realmente hay, o sea, tangiblemente puedes darte cuenta del cambio climático, porque evidentemente es una realidad. Entonces quisiera como descubrir eso simplemente por mi curiosidad. Seguro. La respuesta es sí, y muy patente, muy obvio en el caso nuestro. Voy a describir una situación. En general, en México, al ser un país relativamente tropical, aún incluso cuando estamos a mucha altura, pues la zona de nieve no comienza hasta alcanzados los 5.000 metros. Evidentemente puede haber nieve por debajo si ha nevado el día anterior, pero a lo largo del año todo lo que está por debajo de 5.000 metros no suele tener nieve permanente. Esto es la situación de México y de algunos otros países. En cambio, en Europa, a 3.000 metros ya hay glaciares que comienzan. Entonces, nosotros los alpinistas sí hemos podido presenciar, y yo diría que con tristeza, cómo incluso esa zona de nieve que está por encima de 5.000 metros se ha reducido de manera drástica en los últimos 10, 15 años. Te puedo contar la anécdota que en el Pico Orizaba, en los años 60, 70 del siglo pasado, había todavía grandes avalanchas que costaban vidas. Ahora mismo ya no hay suficiente nieve en México en ningún lugar para que se produzca una avalancha. Y en general vemos cómo se va reduciendo, pues obviamente muy progresivamente, la cantidad de nieve disponible. Dicho esto, nosotros creo que sin excepción puedo afirmar que los alpinistas somos ecologistas. Estamos tan en contacto con esa naturaleza que nos da tanto que tenemos un compromiso de protegerla, y lo hacemos directamente por nuestras acciones y dando ejemplo a todas las generaciones de nuevos alpinistas que se acercan a la montaña, y tratamos de educar a la gente. Hay muchos que tienen ya una conciencia y hay otros que no la tienen. Entonces nosotros es muy común que llevemos una bolsa de basura
en la que vamos recogiendo no solo nuestros desechos, sino todo lo que la otra gente va dejando, y no dejamos de señalar a las personas que no tienen esta conciencia que la montaña es de todos y que tenemos que cuidarla y, por supuesto, no ensuciarla, ¿no? Claro. Dicho esto, además, no solo me siento ecologista en el sentido de proteger mi entorno, porque es donde trabajo, sino que he creado programas que antes no tenía, directamente relacionados con, vamos a decir, que con el tema naturaleza. Uno es que en México tenemos la maravilla de las mariposas monarca, una migración de decenas de millones de mariposas, y somos de los primeros en ofrecer esa experiencia a quien la quiera vivir, y lo mismo con el bosque de las luciérnagas, que se encuentra en varios lugares de la República y que es otro espectáculo que hay que vivir. Sí. A veces siento que lo aprecian más los extranjeros que los nacionales, pero esto ocurre en todos los países, es decir, no es un tema de México. Y estoy muy orgulloso de decir que yo he sido testigo de cómo el haber protegido un área, como puede ser un santuario de mariposas monarca, no solo ha salvado a las mariposas monarca de una extinción, sino que ha generado un modo de vida mucho más rentable para los habitantes de esa región, porque se han convertido en guardaparques, se han convertido en guías de turismo, han obviamente desarrollado su negocio de hostelería, restaurantes, hoteles. Sí. Hasta los que tienen caballos ofrecen tour a caballo. Entonces es muy positivo pensar, y lo quería digamos que enfatizar, que hay una oportunidad de ser ecologista que además de ser muy realizante es en el tema, digamos, emocional, lo es también en el tema de medio de vida, el medio económico, ¿no? Claro, está muy interesante. Pues gracias por sacarme de esa duda, porque sí pues es algo que tengo. De hecho, cuando platiquemos un poquito de semillas de creatividad, hay unas tarjetas que tienen aquí un simbolito, que es un mundo, no se alcanza a ver obviamente, pero es un mundo en unas manos. Y esas preguntas del set de semillas de creatividad, de cualquiera de los sets, son preguntas que se pueden de alguna manera enfocar en lo que es temas de medio ambiente y crear conciencia sobre el medio ambiente. Entonces, ahí tienen una pequeña firma. Perfecto. Sin que la gente en realidad lo sepa. Pachi, a mí me gustaría saber, en tu vida, ¿cuándo ha sido el momento más creativo? ¿Cuándo has dicho, es que ha sido el momento de muchísima lucidez, en donde he conseguido pensar en alguna idea especial? Y si lo echaste a andar, y si no, ¿por qué no lo echaste a andar? Buena pregunta. Dicen que los niños son los seres más creativos, y posiblemente hay algo en mi infancia que responde a esa pregunta. Sin embargo, de lo que yo puedo recordar y explicar, estoy convencido de que mi experiencia más directa es la que de alguna manera me llevó a lanzar Advent Culture, ¿no? El decir, hay una oportunidad de hacer algo nuevo que no existía, porque hay empresas de turismo y hay empresas de aventura, pero yo no había visto ese combo armado. Sí. Y digamos, bajar de esa montaña con esa visión y aterrizarla, lanzar una página en internet y conseguir pues empezar a presentar ese concepto, y que ahora mismo sea un concepto sobre todo muy apreciado por los europeos, que son mi principal grupo de clientes. Pues para mí lo que yo puedo recordar es mi experiencia de creatividad más importante. Okay. ¿Y por qué elegiste México? Amo México. Yo nací en España y viví en varios países antes de llegar a México, en 5 países de hecho, y algo me ocurrió al llegar a México que no podría realmente explicar en todo detalle, pero me sentí completamente en mi casa, en México. Porque mi casa es su casa. Sí, exacto. Claro, es evidente que si vienes de la cultura española, el salto cultural es menor que si vienes de otro país, pero bueno, pues yo había vivido en otros países de hispanos, y en este caso particular
me sentí completamente integrado. De hecho, a los 2 años, México tiene una ley muy generosa en cuanto a naturalización. Yo, por ejemplo, en 6 años que viví en Estados Unidos, solo pude, al cabo de 6 años, obtener el Green Card, que es un permiso de residencia. En México, a los 2 años de residir, ya pude optar a la ciudadanía y la obtuve. Entonces, esto me parece precioso porque habla mucho. O sea, todos sabemos que el mexicano es hospitalario a nivel personal. Además de eso, el país o el Estado es hospitalario porque quiere o da la oportunidad a los que llegamos de que nos integremos. Y qué mejor manera de integrarte que hacerte ciudadano del país y compartir ya los beneficios y las responsabilidades de ser ciudadano, poder votar, tener que pagar impuestos, contratar gente. En fin, es una de las cosas que me gustaron de México y que han hecho que me quede aquí y me piense quedar aquí por mucho tiempo. Claro, está padrísimo. Y además que México tiene, yo creo que, ahora sí que tela de dónde cortar para tu negocio, pero bastante, ¿no? Gracias, sí, quería añadir eso. México es además un país de enorme oportunidad y crecimiento. Esto en Europa está mucho más complicado. Las economías mucho más avanzadas pues también tienen tasas de crecimiento más pequeñas, tienen mucha más regulación. Y en México verdaderamente uno siente que si lanza su idea y es una idea viable, pues normalmente hay campo para desarrollarla, ¿no? Entonces es otra gran razón para estar aquí. Claro. Me refiero a agregado también todas las zonas arqueológicas y toda la naturaleza y los picos y el folclore y la comida, y bueno, es un país maravilloso. Por supuesto, y en ese sentido, puesto que es un programa de creatividad, quiero compartir cosas que me estoy encontrando. No todas son de mi cosecha, pero sí me gusta mucho. Ahora se ha puesto muy de moda el concepto de que el viaje tiene que ser sobre todo una experiencia, ¿no? Es decir, ahora ya no es tanto qué tan exclusivo era el hotel o qué tan alta era la montaña, sino qué me llevé yo qué me movió de ese viaje o de esa exploración, ¿no? En ese sentido estoy viendo, están apareciendo muchos conceptos y abrazo algunos de ellos, en el que se hace un giro al turismo tradicional. Pues sobre un ejemplo muy bueno sería el Airbnb, el hecho de que tú ahora ya puedes vivir dentro de una casa donde vive un mexicano o un tailandés. Claro. Y es otra manera de sentir la ciudad. Puedes tener un guía local, hay otra empresa, Tour by Locals, donde los que te hacen el tour son locales. Ese es el requisito, ¿no? Es gente que vive en esa ciudad y te la puede enseñar con un concepto interesante que un turibús o un turismo más masivo, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Hay un nuevo giro, por ejemplo, para ver el Museo de Antropología, que es siguiendo la historia de esos objetos que fueron robados hace 40 años y que luego aparecieron. Entonces, con el pretexto de que vas a ir a ver el Museo de Antropología, que es uno de los mejores del mundo, te llevan de la mano a diferentes objetos y te preguntan tú cuál habrías robado o cuál crees que fue robado y por qué, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima creatividad en el mundo de ofrecer, en el sentido de ofrecer opciones, porque además de los millones que vienen a México, pues hay muchos diferentes tipos de interés. Hay gente que solo viene a tomar tequila, hay gente que solo viene a la playa, pero hay muchísima gente que quiere explorar culturas antiguas, gastronomía, etcétera. Entonces es otro gran campo de creatividad el del turismo en general, ¿no? 100%. Y todo lo que ha crecido, ¿no?, alrededor del turismo es, por ejemplo, lo que dices de tequila, ¿no? Una persona puede venir a conocer el tequila y puede tomar, no soy muy conocedora, pero muchos tequilas diferentes y tener todo un tour que solamente está enfocado en esto. Absolutamente. ¿No? O gastronomía, aunque yo digo que toda la comida mexicana es igual, ¿no? Porque es tortilla, salsa y lechuguita en rollitos, en cuadritos o en así, pero a fin de cuentas terminamos básicamente con lo mismo. No, yo quiero salir en defensa de la gastronomía mexicana. Creo que es mucho más que eso, aunque la primera cosa que me impresiona es que México tiene una cantidad y variedad y calidad de desayunos
incomparable con cualquier otro lugar del mundo. Yo no he visto ningún sitio donde haya tantas opciones para desayunar. Pero empezando por ahí, si te vas a cocinas regionales, hay absolutamente de todo por zona geográfica y por contenido. Y además hay todo el tema de la creatividad, es decir, a lo mejor es verdad que tenemos un producto base, pero ¿cuántos moles hay en el país? Y de cuántas... ¿a quién se le habría ocurrido hacer un mole de chocolate, por ejemplo? Más que alguien de México, ¿no? Claro, productos originales de aquí, pero de todas maneras, en ninguna cocina europea se les habría ocurrido hacer un mole de una salsa de chocolate, ¿no? Entonces hay muchísimo por explorar más lo que se pueda desarrollar desde lo que ya existe, y es uno de los grandes atractivos de la nación, porque objetivamente hay un libro de Carlos Fuentes que afirma que hay 5 gastronomías en el mundo, ¿no? Española, italiana, francesa, mexicana, y él menciona la china. Dice que todo lo demás no son gastronomías, son cocinas. Es decir, el sushi nos gusta a casi todos, está muy rico, pero eso sí es una cocina limitada, es decir, a los 3 o 4 o 5 pescados que pueden tener y a una forma de preparación muy estándar. Pero cuando sales a una gastronomía, como digo, cantidad, variedad y calidad de opciones desborda a la de cualquier cocina local, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas que tenemos en México que vamos a explotar todavía mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es riquísimo México en muchos sentidos, y bueno, me encanta hablar de la creatividad del mexicano, ¿no? Que son, o sea, pasa algo y al siguiente día hay 25 chistes del tema, ¿sabes? Como, ¿verdad? Es como muy común que esto suceda, que la gente le va poniendo ahí un twist a las cosas que van sucediendo. A veces sobre cosas buenas, a veces sobre cosas tristes, ¿no? Sí. Como el temblor, en fin, pero siempre hay un chiste o un meme o algo de que hablar. Cierto, los mexicanos somos muy creativos y los españoles que se hacen mexicanos también. Bien, yo tengo la percepción de que somos culturas muy, muy hermanas. Para sentir esto, pues es una opinión personal. No hay nada mejor, yo les recomiendo y me lo han contado varios amigos mexicanos que se van a Europa a esos tours de 8 países en 6 días, y cuando por alguna razón la última etapa del viaje es España, y han estado en París, y han estado en Bruselas, y llegan a Madrid y dicen, ahora sí entiendo de dónde venimos, ¿no? En gran medida hay una conexión muy grande, el idioma ayuda mucho, por supuesto, claro, pero hay una conexión más allá del idioma, que la hay con muchos otros países hispanohablantes, por supuesto. Y a mí me gusta mucho que nos descubramos mutuamente, ¿no? Aquí ahora hay más de 100.000 españoles en el país, censados, posiblemente hay muchos más, y conozco a bastantes de ellos y están todos muy contentos de estar aquí, y también he tenido la experiencia, contra lo que yo creía, de que en realidad la mayoría de los mexicanos que han estado en España y la conocen, pues la aprecian, ¿no? Entonces me encanta ver me encanta ver que hay esa corriente de simpatía, que la debería haber siempre entre primos, ¿no? Claro. Y que no hay mejor manera que comprobarlo, que hacer el viaje y descubrir que una gran parte de tu esencia pues la compartes con otras naciones, ¿no? Claro. Okay. Vamos a regresar a ti, Pachi. Muy bien. En tu día a día, vamos a pensar en una jornada de trabajo o un día común en tu vida. ¿En qué momento es tu momento más creativo? ¿Cuándo dirías que es el momento en donde tus ideas son más claras, en donde se te ocurren las cosas, en donde puedes crear? Yo me siento más creativo por la mañana, en general. Sin embargo, al margen del momento del día donde yo he experimentado los grandes momentos de revelación, no ha sido a una hora particular, sino fuera de la zona de confort, donde yo he tenido las ideas, las visiones, las ocurrencias y las osadías, han sido muchas veces en una montaña o en un bosque, o simplemente a veces en un aeropuerto a punto de viajar. Ocurre algo muy mágico en mi experiencia cuando sales de tu zona de confort, cuando te levantas de tu office o home office
y empiezas a mover otras áreas de alerta que tenías posiblemente dormidas o latentes. Entonces, sí puedo acordarme de muchísimas situaciones en las que al estar fuera de una zona cómoda han surgido ideas, etcétera. También quiero señalar, y me parece justo porque es una de tus tesis, según entiendo, y es que la necesidad desarrolla o aviva, aguza el ingenio, ¿no? Entonces, cuando hay verdaderamente una situación acuciante de resolver algo, sacamos nuestros recursos al campo de batalla. Claro. Y cuando estamos en una zona mucho más cómoda, normalmente no estamos tan creativos. Claro. De hecho, una de las cosas que se comenta en general la gente que trabajamos con creatividad es que las personas tienden a tomar ideas de diferentes lugares o situaciones o objetos y se ponen unos junto a otros en contextos diferentes. Entonces, basándome en eso, me gustaría saber, cuando tú tienes un grupo o cuando un grupo ya hizo todo el proceso de llegar a la cima de la montaña y ya tuvieron todo su aprendizaje, ¿te has enterado de algo que haya conseguido crear una persona que habiendo regresado de tu programa, que haya logrado algo, que haya tenido un tiempo de lucidez en donde diga, wow, es que esta experiencia me hizo pensar en que este es algo que pudiera hacer, conseguir, etcétera? En general recibo buena retroalimentación de que las personas que realizan un objetivo que consideraban verdaderamente difícil se sienten más empoderadas, sienten que esa victoria alpina se puede trasladar a otras partes de su vida. Y en particular bastantes personas me han comentado, bastantes personas que ahora trabajan en grandes empresas, que el hecho de que yo haya hecho esta reinvención personal pues les motiva a pensar que por lo menos es posible. Claro. Antes ni siquiera podían ver esa opción, y la vida son opciones, y el coaching no es otra cosa que explorar opciones y tomar la que más te conviene, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no tengo, digamos, una historia de éxito de decir el que era ejecutivo de tal ahora tiene su propia empresa, pero estoy seguro de que hemos sembrado una semilla en las mentes de varias personas de lo que sí es posible y de cómo se hace y cuáles son los requisitos, porque a mí me encanta contar mi historia personal con la idea de tocar las almas de otras personas. Claro, está muy interesante. Y bueno, me platicaste acerca de liderazgo en montaña. Me gustaría que nos cuentes un poco más de esto porque, bueno, está basado en un evento histórico importante y me encantaría que lo compartas con nosotros. ¿Y de dónde surge otra vez, no? O sea, ¿dónde fue ese clic o ese proceso creativo que te hizo tomar la decisión de trabajar con esta persona y hacer lo que están haciendo? Hago una introducción histórica, año 1972, 12 de octubre, Cordillera de los Andes, se produce un accidente aéreo, y contra lo que suele ocurrir en los accidentes aéreos, en este caso, la gran mayoría de los pasajeros sobreviven. Sin embargo, se encuentran en un glaciar a 3.000 y muchos metros de altura, completamente aislados del mundo, y comienza lo que seguramente es la historia de supervivencia más conocida del siglo XX, la famosa Viven o Alive, ¿no? Entonces, esto es un libro que se ha vendido mucho, hay una película que ha impactado a muchas personas por las circunstancias en las que este grupo se vio obligado a reaccionar y a tomar decisiones. Esto, como digo, es año 72. Mucha gente que a lo mejor nos está escuchando no tiene la edad de haber vivido eso porque no estaban en este mundo, pero el libro y la película siguen ahí, más una
continua edición de libros porque sigue siendo un tema de estudio. Yo tuve el privilegio en el año 2005 de conocer aquí en México a uno de los 16 supervivientes y hicimos una gran amistad que todavía perdura, y este fue, digamos, que el incentivo, el estímulo para, por una parte, yo quería crear un programa para empresas sobre liderazgo, y por otro lado me encuentro que cae mágicamente en mis manos la mejor historia de liderazgo del siglo XX, la que yo considero mejor historia. Entonces, yo tenía los antecedentes de haber trabajado de ejecutivo en una multinacional, de mi interés por el coaching y un acceso muy directo a uno de los héroes supervivientes de esta odisea. Y bueno, pues me senté a crear y lo que hice fue un programa en el que vamos siguiendo cronológicamente me parece que son 6 retos que tuvieron que enfrentar estos supervivientes y cómo lo afrontaron, qué hicieron y qué ocurrió después, ¿no? Entonces, aquí claramente volvemos a tu apreciación inicial, no hay nada como la necesidad, ¿no? Claro. Y no hay nada como la necesidad para empezar a poner prioridades. ¿Para qué me preocupo yo, por ejemplo, de lo que voy a comer mañana o incluso de lo que voy a beber mañana si me estoy muriendo de frío? Mi prioridad es resolver el tema del frío, claro, ¿no? Y pongo todos mis recursos, que eran recursos además que requirieron una enorme creatividad, porque en un avión normalmente vamos vestidos como estamos hoy tú y yo, no llevamos mucho más abrigo, ¿no? Así es. ¿Cómo conseguimos no congelarnos? Primer reto de los supervivientes, y por lo tanto se lo trasladamos a este grupo de ejecutivos que además están de alguna manera ya en un entorno fuera de su zona de confort, porque hacemos este programa en una montaña. Claro, no es una cosa tan hostil como los Andes, pero de todas maneras hace más frío, hay altitud que también te afecta para respirar y posiblemente para pensar, no estás completamente familiarizado con la situación, con el terreno, etcétera. Todo eso le suma un componente que curiosamente hace que las personas saquen lo mejor de sí mismas. De hecho, tenemos muy buenas puntuaciones de las personas, de los individuos que han tomado este curso, y lo que más señalan es que les ha encantado la experiencia, que les ha encantado el lugar y que les ha encantado que tenga un vínculo con algo que ocurrió, porque de alguna manera todos nos queremos comparar con algo y decimos, bueno, estos tipos fueron capaces de sobrevivir. ¿Sería yo capaz de sobrevivir? Si yo me encontrara en una situación similar, pues es una buena pregunta, y al final te damos una puntuación al final del curso. ¿Usted habría sobrevivido? ¿Usted se habría extinguido? No pasa nada si te hubieras extinguido, porque a lo mejor has aprendido en ese curso las herramientas para no extinguirte. Y obviamente estamos de acuerdo que la posibilidad de sufrir un accidente aéreo y sobrevivir y que estés en los Andes son pequeñas para la mayoría de nosotros. Sin embargo, en México pues tenemos bastantes catástrofes naturales posibles, dependiendo de dónde vivamos en la República, por lo cual nunca está de más tener una mentalidad de superviviente y entrenarla en el sentido de, bueno, desde cosas prácticas como primeros auxilios, o cosas más prácticas todavía como qué posición y dónde protegerme en un caso de un seísmo, o qué hacer en caso de un huracán, o cómo dar primeros auxilios. Hay muchísimas cosas que están en nuestra mano y que no debemos esperar a encontrarnos necesariamente en la situación para empezar a pensar. Claro. Si las tienes automatizadas y las has entrenado, es mucho mejor para siempre ti, ¿no? Prevención, ¿no? Mucho completamente. Más importante estar prevenidos y entonces no sería tan grave. Podemos hacer mucho. Simplemente el hecho de dónde te ocultas en un seísmo ha salvado o ha costado vidas, ¿no? Por supuesto. El hecho de poder ayudar a alguien, simplemente que alguien tome la decisión cuando empieza a temblar, ¿nos quedamos o nos vamos? Hay una regla, ¿no? Hay X segundos en los cuales, si puedes salir del edificio, lo más razonable, la mejor probabilidad de sobrevivir es salir, pero si no vas a poder salir porque son demasiados segundos, porque estás en un piso 15, hay otra serie de medidas. Todo eso es bueno conocerlo, claro. y recordarlo. Otro tema que hay que hacer, y no podemos insistir suficiente, igual que los coaches nos reciclamos tomando nuevos cursos y leyendo
libros o asistiendo a programas como el tuyo, Flor, nos reciclamos porque aprendemos cosas nuevas, pues además pueden aprender otras habilidades de protección civil, pero hay que entrenarlas. Por eso tenemos los famosos simulacros en México, en que de repente te encuentras un día normal y corriente un montón de gente en un bulevar y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que reparten? No, es que estamos haciendo un simulacro. Pues eso hay que hacerlo y lo más realista posible, quiero añadir. Claro, y creérnosla, porque muchas veces lo dejamos como... no necesariamente le damos la importancia. A eso voy, con que lo más realista posible es mejor. Es más, debería ser un simulacro sorpresa. Cuando de alguna manera se anuncia 3 días antes, pues le quitamos un poquito de la emoción y del realismo, ¿no? Pero en fin, eso ya es un tema que yo no controlo, yo solo doy mi opinión sobre el asunto, ¿no? Claro. Okay. Pues estamos acercándonos al final de nuestro programa. Muy bien. Me da tristeza porque estaba a gusto platicar contigo, Pachi. Gracias. Vamos a hacer una pregunta de Semillas de Creatividad. Muy bien. Tú ya conoces Semillas de Creatividad, pero les cuento, Semillas de Creatividad es una herramienta, una metodología que yo diseñé para ayudar a las personas a contactar con su creatividad. Son 5 sets, cada uno de estos sets tiene objetivos diferentes. En esta ocasión tenemos una mezcla de cartas del set de habilidades de liderazgo y del set de conversaciones profundas. Entonces te voy a pedir, por favor, que saques una pregunta y nos la respondas. La pregunta es, ¿de qué forma recibes las ideas y propuestas de los otros? Me he entrenado desde pequeño a escuchar de las personas que pueden saber más de mí, más que yo, de cualquier tema, ¿no? Entonces, yo me considero una persona muy abierta a las percepciones de los otros, a las experiencias de los otros y a las sensibilidades de los demás. Así me siento. No recuerdo situaciones en que haya dicho, no puedo aceptar esta opinión, puedo no compartirla. Claro. Sin embargo, trato de ponerme, como buen Géminis que soy además, de ponerme en los zapatos del otro y entender por qué lo está viendo de esa manera, y la verdad es que abre muchísimo campo y muchísima visibilidad cuando haces el esfuerzo consciente de ponerte en la situación del otro y ver desde dónde viene esa persona, que obviamente tiene una biografía muy diferente a la de uno. Claro. Y además pues te pueden aportar algo que tú nunca puedes obtener, y es una visión sobre ti mismo, tu situación desde fuera. Nosotros somos de alguna manera cautivos de nuestra propia conciencia, y es fantástico cuando, si tenemos la apertura para recibir, alguien nos dice, yo observo esto, perfecto, y se suma. Te aporta mucho, ¿no? Así, claro. Así respondería esta excelente pregunta, por cierto. Gracias. Pues bueno, tú que ya viviste Semillas de Creatividad, me gustaría pedirte que brevemente nos cuentes cómo fue tu experiencia, porque ya estamos así como al ras del tiempo, pero me encantaría escuchar y que compartas con nuestra audiencia qué es lo que... Encantado. Bueno, en el marco de un seminario maravilloso, Presuntos Enemigos, hubo un ejercicio muy poderoso que me impactó durante mucho tiempo después de hacer el ejercicio. El ejercicio se llama Semillas de Creatividad, y en particular recuerdo el trabajo que hicimos de elegir un objetivo, un tema, y a través de baterías de preguntas que exploraban diferentes ángulos de cómo abordar la solución de ese tema, y con la premisa de que íbamos a ser tremendamente creativos, de que no íbamos a ejercitar ninguna autocensura sobre nosotros, sino que íbamos a escribir libremente lo que nos viniera en ese momento a la mente. Pues recuerdo que me llevé aproximadamente 100 ideas, que luego combinándolas a lo mejor eran diferentes versiones, eran diferentes verbalizaciones de lo mismo, y pude condensarlas, pero me llevé muchísima visibilidad de cómo se podía abordar
una solución en particular, y recuerdo que estuve varios días escribiendo sobre lo que me llevé. No fue solo el momento, sino que la adrenalina duró bastante tiempo, y todavía ayer revisaba mis notas porque sigo trabajando sobre ese ejercicio, así que no puedo más que recomendarlo de todo corazón. Gracias, muchas gracias, Pachi. Pues bueno, estamos ya terminando. Les agradezco a todos el estar aquí y escucharnos hoy. Semillas de Creatividad está en Amazon, si gusta alguien adquirirlas y tenerlas en casa y trabajar con ellas, también vienen con instrucciones, entonces se puede trabajar sobre esto. Pachi, agradezco muchísimo el tiempo que compartimos, que hayas aceptado mi invitación. Fue extraordinario tenerte. Igualmente, muy agradecido y gracias por invitarme. Mil gracias, gracias Sam, gracias Lina, a todas las personas que hicieron posible este programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Creativamente Creativa. Gracias, bonito día. Bye. Chao.